Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Ingeniería telemática, teoría de la información, video, modulación delta. Es una modulación donde se convierte una señal analógica en una señal digital. Consiste en comparar una señal dada con una sucesión de pulsos de amplitud, los cuales son crecientes mientras la amplitud de esta sucesión se encuentra por debajo de la amplitud de la señal dada, y es decreciente cuando la amplitud de los pulsos de muestreo supera la amplitud de la señal. Bueno, ahora vamos a ver la diferencia entre lo que es modulación delta y Nyquist en la parte del muestreo. Recordemos que en la parte de Nyquist nosotros sacábamos las muestras, pero vemos cómo son las muestras. Todas iban por debajo de la señal, en este caso es una señal arbitraria de FDP. Aparte de la modulación delta, vamos a sobremuestrear la señal, pero con una tasa mucho mayor a la de Nyquist. Acá podemos ver hasta dónde llegaba el pulso, acá podemos ver que sobrepasa la función. Esta es una función arbitraria GDP. ¿Para qué hacemos eso? Para aumentar la correlación entre las muestras adyacentes y así poder reconstruir el mensaje cuando llegue al receptor de manera más eficiente. A continuación, se exponen las diferencias de la modulación delta y el muestreo en modulación Nyquist. Bueno, tenemos la señal GDT, es una señal arbitraria, y en la modulación delta vamos a ver qué se le llama al delta. Delta se le llama al tamaño del escalón. Podemos ver delta como esto, delta como esto. Cada muestra de se variaba obviamente por un periodo que va a ser un t segundos. También debemos tener en cuenta cómo van a ser los valores debido a las muestras para al final reconstruir la señal exactamente tal como la teníamos antes. Si el valor de la muestra está sobre la señal, vamos a tener un 1. Si la muestra está por debajo de la señal, vamos a tener un 0. Así podemos ver y podemos seguir cuantificando toda nuestra señal para al final reconstruirla. Cuando la velocidad de cambio de la señal es muy grande, se presenta algo denominado sobrecarga dependiente. Ahora vamos a ver dos fenómenos que se pueden presentar en la modulación delta. El primero de ellos es sobrecarga de la pendiente. Digamos que tenemos la señal, ¿sí?, con todas nuestras muestras bien ubicadas, y se presenta una variación de la señal muy rápida en cuanto a velocidad. Digamos que la señal va a recibir una variación muy rápida de la señal, y nuestros escalones queden muy alejados de la señal. ¿Cómo corregimos esto? Aumentando el tamaño de los escalones. ¿Para qué? Para que puedan tomar bien la muestra. El ruido granular resulta de la utilización de un escalón de altura muy grande en tramos donde la señal tiene poca variación. Ahora vamos a mirar el otro fenómeno que se llama ruido granular. Ruido granular es cuando tenemos una función y tenemos una parte en donde la función no varía mucho y los escalones son muy altos para esa parte que no hay mucha variación. Es decir, tengamos en esta parte escalones de este tipo. Acá podemos ver que la variación de la señal no es mucha. Si la vemos, es una variación muy poca, y el tamaño de los escalones es muy alto para esta variación. ¿Cómo corregimos esto? Esto se corrige al contrario que la sobrecarga de la pendiente. Acá debemos reducir el tamaño de los escalones para que no se nos presente este ruido, que se llama el ruido granular. La señal que se obtiene mediante la modulación delta no será la señal a transmitir. En su lugar, se transmite una secuencia de dígitos binarios, los cuales solo indican la polaridad de los escalones. La secuencia binaria se puede usar en el receptor para reconstruir la función escalera obtenida durante el muestreo de la señal original. Una de las principales ventajas de la modulación delta con respecto a la modulación de pulsos codificados es la sencillez de su implementación, mas sin embargo, en general con la modulación de pulsos codificados se consigue una mejor relación señal-ruido que con modulación delta. El muestreo de modulación delta se escribe con una ecuación m de n igual a m nts, donde n puede ser un número de 0 hasta infinito, t sub s es el periodo de muestra, m de n de t sub s es la muestra de la señal m de t en t igual a n t sub s. Teniendo en cuenta un set de relaciones discretas en el tiempo, donde e de n es una señal de error
que representa la diferencia entre la señal muestrada m de n y la última aproximación m sub q n-1. E sub q de n es la versión cuantificada de E sub n y SGN es la función signo.